El arte de la guerra de Sun Tzu es uno de los textos más influyentes sobre estrategia jamás escritos. A pesar de tener más de 2000 años de antigüedad, sus principios continúan resonando, no solo en tácticas militares, sino también en los negocios, la política e incluso en la vida cotidiana. La sabiduría de este antiguo general chino trasciende el tiempo, ofreciendo perspectivas sobre la naturaleza humana, la resolución de conflictos y el poder de la preparación. Pero ¿quién fue Sun Tzu y cómo moldearon sus enseñanzas la historia y el mundo en el que vivimos hoy? Sun Tzu vivió durante el periodo de primavera y otoño tardío de la historia china, una época de intensas guerras entre estados rivales que luchaban por la dominación. Esta era turbulenta demandaba mentes militares innovadoras, y Sun Tzu se destacó como un estratega que priorizaba el intelecto sobre la fuerza bruta. Aunque los registros de su vida son escasos y a menudo se entremezclan con leyendas, su legado está cimentado a través de El arte de la guerra, un texto conciso pero profundo que destila las complejidades de la guerra en verdades universales. El primer principio que establece Sun Tzu es la importancia de la preparación. Escribió: "Toda batalla se gana o se pierde antes de ser luchada". Esta sencilla afirmación subraya el valor de la estrategia, la planificación y el entendimiento de los propios recursos y limitaciones. Sun Tzu creía que la victoria no dependía de abrumar al enemigo con números o fuerza, sino de superarlo en pensamiento y maniobras. Enfatizó el conocimiento propio y del enemigo, afirmando: "Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de 100 batallas". Uno de los aspectos más notables de la filosofía de Sun Tzu es su adaptabilidad. Sus enseñanzas no están limitadas a los detalles específicos de la guerra en la antigua China, sino que están arraigadas en principios universales de psicología y comportamiento humano. Por ejemplo, escribió: "Toda guerra se basa en el engaño". Esto no significa simplemente engañar a un oponente en el campo de batalla, refleja el concepto más amplio de controlar percepciones. En el mundo moderno, este principio se aplica a campañas de marketing, estrategias políticas e incluso relaciones interpersonales. Sun Tzu también enfatizó la importancia de la adaptabilidad en el conflicto. Argumentó que los planes rígidos están destinados al fracaso porque ninguna batalla se desarrolla exactamente como se espera. En cambio, los líderes exitosos deben permanecer flexibles, ajustando sus estrategias a las circunstancias cambiantes del campo de batalla. Comparó a un general hábil con el agua, diciendo: "El agua moldea su curso según la naturaleza del terreno sobre el que fluye, el soldado trabaja su victoria en relación al enemigo al que enfrenta". Esta capacidad de adaptarse asegura que uno nunca sea tomado por sorpresa, una lección tan relevante en las salas de juntas como en los campos de batalla. Otro pilar de la filosofía de Sun Tzu es la idea de minimizar el conflicto siempre que sea posible. Escribió: "La mayor victoria es aquella que no requiere batalla". Sun Tzu creía que la verdadera fuerza residía en alcanzar los objetivos sin derramamiento de sangre o destrucción innecesarios. Este principio ha sido adoptado por líderes modernos que reconocen que la diplomacia, la negociación y las alianzas estratégicas pueden lograr lo que la confrontación directa no puede. Es un recordatorio de que la sabiduría y la previsión pueden lograr más que la fuerza bruta. El impacto del arte de la guerra se extiende mucho más allá de la antigua China. A lo largo de la historia, líderes militares como Napoleón Bonaparte y Douglas MacArthur se han inspirado en las enseñanzas de Sun Tzu. En el siglo XX, el texto cobró una renovada atención como guía para navegar las complejidades de la guerra moderna, la política y los negocios. Durante la Guerra de Vietnam, el Viet Cong empleó estrategias que reflejaban el énfasis de Sun Tzu en el engaño, la paciencia y la explotación de las debilidades de un enemigo más fuerte. En el mundo empresarial, el arte de la guerra se ha convertido en una lectura obligatoria para ejecutivos y emprendedores. Sus lecciones sobre competencia, asignación de recursos y liderazgo son tan aplicables en el ámbito corporativo como en el campo de batalla. Por ejemplo, la idea de conocer las fortalezas y debilidades propias se traduce en entender la posición de una empresa en el mercado. El principio del engaño puede verse en el branding estratégico o en lanzamientos de productos diseñados para superar a los competidores. Las ideas de Sun Tzu sobre liderazgo son otra razón de su relevancia duradera. Creía que el papel de un líder era inspirar confianza y unidad entre sus seguidores. Escribió:
Considera a tus soldados como a tus hijos y te seguirán a los valles más profundos. Este concepto de liderazgo servicial ha influido en las teorías modernas de gestión, enfatizando la importancia de la empatía, el respeto y la lealtad mutua. En esencia, el arte de la guerra es un estudio del conflicto en todas sus formas. Aunque a menudo se asocia con la estrategia militar, sus enseñanzas se aplican a cualquier situación donde fuerzas opuestas colisionen. Esto podría ser una campaña política, una batalla legal o incluso un desafío personal. La sabiduría de Sun Tzu nos anima a abordar estos conflictos con una mentalidad estratégica, enfocándonos no en victorias inmediatas, sino en el éxito a largo plazo. El impacto cultural del arte de la guerra no puede ser subestimado. Ha sido traducido a docenas de idiomas y estudiado en instituciones de todo el mundo. Sus lecciones se han adaptado a contextos innumerables, desde entrenamientos deportivos hasta guías de autoayuda. En la literatura, el cine y los medios, las ideas de Sun Tzu continúan inspirando historias de astucia, resiliencia y triunfo. ¿Pero por qué el arte de la guerra sigue resonando tan profundamente? Quizás porque Sun Tzu entendió que la esencia del conflicto no radica en la confrontación física, sino en la mente humana. Sus enseñanzas nos recuerdan que la victoria no proviene de dominar a otros, sino de comprendernos a nosotros mismos, nuestros objetivos y el mundo que nos rodea. Esta sabiduría temporal ofrece orientación no solo para ganar batallas, sino para navegar las complejidades de la vida misma. En el mundo acelerado y competitivo de hoy, las lecciones de Sun Tzu son más relevantes que nunca. Ya sea liderando un equipo, negociando un trato o enfrentando un desafío personal, sus principios ofrecen un mapa para el éxito. Nos recuerdan pensar estratégicamente, actuar con decisión y siempre esforzarnos por la armonía sobre la discordia. Al reflexionar sobre el legado de Sun Tzu y el arte de la guerra, está claro que sus ideas no son reliquias del pasado, sino herramientas para el futuro. Sus enseñanzas nos desafían a enfrentar las batallas de la vida con sabiduría, paciencia y coraje, demostrando que, incluso frente a la adversidad, las mayores victorias son aquellas logradas con inteligencia e integridad.